entrevistar. Tenemos el placer de tener acá a Luciano Banchero. Luciano es fundador de Posta. Nos va a contar bien qué es Posta, que es esta productora de podcast, la primera y la más significativa de Argentina y de Latinoamérica, fundada en el 2014 y que no para de crecer y de ser como el emblema de las creadoras de contenido de podcast. Bueno, Luciano, contanos, ¿quién es Luciano Banchero? Ok, arrancó muy tranqui. Yo creo que la mejor manera de definirme, no me acuerdo si me hicieron esta pregunta antes realmente y tampoco sé si lo tengo como súper claro, pero creo que en la base de todas las cosas que puedo decir que soy y que quedan muy bien en, no sé, un artículo en LinkedIn o un posteo no sé dónde o en una biografía, creo que principalmente soy alguien que le gusta mucho lo que hace, le gusta mucho trabajar, que tuvo la suerte y el privilegio de poder dedicarse a las cosas que estudió y que hubo mucha gente que respondió de manera muy positiva a todo ese trabajo. Pero nada de eso estaría si no hubiese originalmente alguien que le gusta escuchar, que le gusta leer, que le gusta escribir, que le gusta aprender. Yo estudié periodismo y estudié locución, me dediqué a las dos cosas, nunca estudié nada vinculado a administrar una empresa o gestión de medios o esas carreras que cuando arranqué yo o no existían o no estaban tan extendidas y eran tan populares como son hoy. Entonces hubo mucho de aprender solo. Entonces creo que Luciano Banchero es una persona que es apasionada por lo que hace y es muy curiosa. Creo que es la curiosidad es lo que me guió hasta acá. Y bueno, espero que esa curiosidad sea contagiosa y poder compartirles algo valioso. Quiero evitar a toda costa el momento de llegan las preguntas y nadie tiene ninguna pregunta. Ese es el momento más incómodo de todos. Es como nada hace sentir peor a una persona entrevistada que no tenga nada para preguntarle, porque no es tipo, no, dijiste todo, estuvo buenísimo. No dije nada interesante si no te quedó ninguna pregunta. Así que a medida que vaya diciendo cosas, vayan pensando qué preguntarme, porque tengo muchas ganas de hablar, así que pregunten. Perfecto. Ya vienen como adoctrinados con el tema. Luciano, contanos cómo fue tu paso desde la metro, en qué momento empezaste a cranear Posta y por qué Posta. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Qué pasó ahí en la radio? ¿Qué te faltó en la radio que te hizo pensar en otro formato? Me aburría, estaba aburrido. Es medio ridículo porque cuando empecé a estudiar, primero hice la carrera de locución y después hice periodismo. Realmente no pensé que iba a terminar haciendo lo que quería hacer, que era en su momento. Mi meta era trabajar en radio. Y mi aspiración era, bueno, no sé, trabajo en cualquier radio. Pero las cosas se dieron de tal manera que terminé trabajando, porque lo busqué activamente, no es que tipo una cosa que pasó. En la radio que escuchaba, en la radio que más me gustaba, en la que para mí era la mejor radio de la Argentina. Ya no lo es. Y, y que me tocó compartir ese espacio con un montón de gente que admiraba y que veía de muy lejos, y de golpe de un día para el otro son tus colegas, son tus compañeros de trabajo, te das cuenta de que son personas. Y lo que me pasó en ese momento, que fue 2014, yo estaba en Metro creo que hace 1 o 2 años, no hacía mucho tiempo que había empezado. La verdad que el trabajo que hacía, si bien era como tipo, wow, llegué, acá estoy. Pero la verdad que no hacía mucho más que decir los nombres de las canciones, la hora y la temperatura, y no era lo que más me entusiasmaba. Yo tenía ganas de decir cosas. Y en ese momento, dentro de una estructura tan grande como es Metro, tenés que ganarte tu espacio hasta llegar al momento en el que podés decir cosas y no solamente ser un locutor estándar, digamos. Y yo encontré ese espacio para decir cosas. Primero, después en la radio tuve ese espacio y lo fui construyendo, pero eso lo encontré en el podcast. Yo el podcast cuando empecé a escuchar no era nuevo, yo estaba hace casi 10 años. Y quizás no tanto, pero más o menos. Y me pareció
me pareció revelador. No lo digo exagerando. Digo, como que fue un momento en el que dije, ¿esto se puede hacer? ¿Esto es algo que existe y que yo con los pocos recursos que tengo a mano puedo armar un espacio en el que pueda compartir lo que tengo para decir con gente que quiera escucharlo? Y empecé como oyente, escuchando un podcast sobre Batman. Yo creo que cada persona tiene como su Batman. A mí me gusta Batman, ni idea. Me gusta tanto Batman que mi hijo tiene 1 año y medio y ya dice Batman. Esto es real. Dice 5 palabras y una es Batman. Y no me entraba en la cabeza que pudiese haber, no sé, un espacio de 2 horas y media en el que alguien pudiese hablar sobre algo tan súper mega específico. Y después, a medida que iba buscando, me iba encontrando con, como les conté, yo, mi formación es periodística, que el podcast era un espacio para contar historias reales con una mirada periodística riquísimo. O sea, me empecé a encontrar con documentales para escuchar. Y lo que más me preguntaban en ese momento, en los primeros meses y años de posta, era ¿cuál es la diferencia entre el podcast y la radio? ¿Y el podcast va a matar a la radio? Y yo, o sea, nunca me canso de decir que son cosas completamente distintas. Lo único que tienen en común es que son todo para escuchar. Esta es una opinión, hay gente que no opina lo mismo que yo, pero son formatos completamente distintos de algo que podés pensar como lenguaje radiofónico o la palabra hablada. El podcast es un espacio para conversar a largo aliento y para contar historias de no ficción. Después empezaron a aparecer los podcasts de ficción. Y a mí, a lo que me pasa, como persona curiosa, es veo lo que me gusta mucho y digo, ¿cómo hago para hacer esto? Y arranqué de esa manera, motivado un poco por las ganas de decir cosas y entusiasmado por las posibilidades de un medio, de un formato que, si bien no fui cuando decimos que Posta es la primera productora de podcast de Argentina, no significa que fuimos los primeros que hicimos podcast, fuimos los primeros que construimos una marca y una fábrica de podcast, ¿no? Pero había mucha gente haciendo ya podcast. Yo me subí a eso, digamos, como de que acá hay una oportunidad, acá hay algo que yo quiero escuchar más de estas cosas. Entonces voy a empezar a hacerlas y después eso eventualmente creció y mi aspiración se convirtió no solamente en que Posta sea un espacio donde yo voy a decir cosas, sino habilitar ese micrófono y esas herramientas para que gente que considero súper creativa y talentosa tenga ese espacio para hacerlo, que creo que no son los medios tradicionales. O sea, para mí el podcast es una alternativa. Y en ese trayecto, en ese comienzo, ¿recordás cuál fue el hito, tu primer cliente, ese en el que vos sentiste que te convertías en una marca, en una empresa, en algo que tenía un trayecto futuro y que dejó de ser un deseo? Sí, recuerdo, a ver, 2 grandes momentos. Uno más específico y que responde a tu pregunta, que es cuando con mi socio Diego empezamos y dijimos, ok, hagamos de esto una marca. Dijimos, bueno, vamos a necesitar recursos. O sea, nadie empieza a hacer un podcast para hacerse millonario ni ser súper exitoso. Entonces dijimos, bueno, a ver, vamos a hacer una pequeña inversión en esto nuestra. Por eso no empezamos con inversión, ni capitales privados, ni nada. Arrancamos con ganas, un poco de tiempo, porque nada, yo mi programa de radio era los fines de semana, tenía un trabajo durante el día y el rato libre se lo dedicaba a esto. Un momento fue, me habían invitado a un evento de Campari, por borracho, y ahí conocí al que en ese momento era el gerente de marketing, y yo de cara dura le dije, che, estoy haciendo esto. No se te ocurrió, porque el modelo de negocios, no nos quiero aburrir con estas cosas, después si quieren saber más sobre esto hablamos, pero el modelo de negocios habitual de la industria del podcast está muy basado, como un montón de otros medios, en publicidad. Entonces eso es auspicios dentro de los podcasts o podcasts creados específicamente para marcas. Nosotros en Posta hacemos muchos podcasts para marcas. Pero en Argentina no había. Y yo dije, no sé, justo había aparecido una productora que me gustaba mucho, llamada Gimlet, que producía además de podcasts periodísticos muy buenos.
empezaron a hacer podcast de marca, pero con una impronta periodística. Y yo dije, quiero hacer esto. Queda como que me choreé todas las ideas, ¿no? Pero no, es como un poco por decir, ¿por qué no hay esto en español? ¿Por qué no hay esto en Argentina? ¿Qué pasa que nadie lo está haciendo? Y no me acuerdo para qué marca estaban haciendo podcast, pero estaban muy bien hechos y me acerqué con esta inquietud a esta persona de Campari que lo vio y me dijo, sí, yo quiero ser, no me acuerdo cómo fue la propuesta que le acercamos, pero tenía un nombre pomposo como sponsor de lanzamiento o algo así. Y me conté, yo quiero ser tu sponsor de lanzamiento. Y creo que lo convenció fue, primero que la inversión era insignificante, ¿no? No le estábamos pidiendo una fortuna, era realmente muy, muy poco. Y creo que le contagié el entusiasmo. Me parece que estaba tan contento y tan seguro de lo que estábamos haciendo que lo vio. Quizás, digo, esto no va a llegar a nada, pero digo, tal vez está bueno hacer este aporte. Y el segundo fue cuando el director de la radio nos habían hecho una nota para Rolling Stone, una nota cortita en la que hablaban de posta como una novedad. Un día me llama el director de la radio a su oficina y cuando golpeo la puerta y entro, lo veo con la revista abierta en la página de la nota y lo miré y le pregunté, ¿estoy despedido? Y no, por suerte no me quería echar, pero quería saber qué era lo que estaba haciendo ahí. Y yo dije, bueno, si esto le llamó la atención a esta persona, probablemente esté haciendo algo bien. Eso siempre los recuerdo como dos de los momentos más significativos. Después hubo otros muchísimo más significativos que esos, pero digo, de esos primeros momentos son los que más recuerdo. Bien, y por ahí nos adelantamos un poquito, pero sería súper interesante que nos cuentes el modelo de negocios, estos 4 formatos que componen tu portfolio, digamos, comercial. Bien, nosotros en Posta hacemos contenido que llamamos original y contenido branded o de marca. Los contenidos originales son, digamos, podcasts de conversaciones, entrevistas, de ficción, de no ficción, periodísticos, informativos diarios que salen con la marca Posta y que son 100% nuestros, digamos, como se suele decir hoy en la industria, son propiedad intelectual nuestra. Pero son cosas que se nos ocurrieron a nosotros, que desarrollamos nosotros con nuestros propios recursos. Entre estos puedo mencionarles podcasts que hemos hecho como 5 minutos más, que era un podcast diario periodístico. Hoy tras noche, que es un podcast de cine que publicamos hace más de 5 años. Eso como solamente 2 ejemplos. Desde que arrancamos hasta ahora hicimos como 100 de esos. No todos siguieron, obviamente. Y después hacemos podcast de marca, que es básicamente lo que sostiene a todo lo demás. Y la lógica detrás de eso es, le ofrecemos la posibilidad a tu empresa, a tu marca, a tu medio, desarrollar no solamente un podcast, sino un podcast de la calidad de los que hacemos en Posta. Digo, es como nuestro diferencial. Me gusta pensar que es que hace casi 10 años que estamos haciendo esto, que tenemos un equipo súper creativo, que tiene formación en periodismo, en publicidad, en otros medios, que trae una mirada diversa desde todo punto de vista, que son muy atractivos para la audiencia. Entonces, digamos, ese es como nuestro pitch de venta para las marcas. Hemos hecho podcast de marca con Mercado Libre, Globant, con YPF, con Uber. En México hacemos el podcast de Netflix, hacemos podcast con HBO en todos los países de Latinoamérica y también en Brasil. Más cosas que estamos produciendo que vamos a sacar ahora. Y también producimos contenidos originales, pero para otras plataformas, como por ejemplo Spotify, con quienes hicimos alrededor de 10 podcasts originales. Y nada, todo el tiempo estamos pensando cómo desarrollamos nuevos modelos de negocio alrededor de esto, cómo llevamos el podcast al siguiente nivel. Hoy principalmente tenemos el foco puesto en cómo hacemos para, más allá de algo que es clave para nosotros, que es la expansión de Posta a otros países, que ya está en proceso. ¿Cómo hacemos para convertir? Nosotros somos una productora de audio, solamente hacemos podcast, no hacemos otra cosa. Muchas veces nos piden, no sé, ¿haces videoclips? No. ¿Haces comerciales? No.
salvo que sean para escuchar, pero no. Pero nosotros lo que hacemos es que el contenido de audio sea una semilla que después se puede convertir, como ya hay algunos casos interesantes, un podcast de no ficción que después se pueda convertir en una serie de ficción, o un podcast de ficción que después pueda ser adaptado al cine, o que un podcast se pueda convertir en un libro, en una obra de teatro, en un cómic, en un programa de radio, en lo que sea, pero siempre con el podcast como base. De la misma manera que, no sé, hay productoras que solo se dedican a hacer videojuegos y esos videojuegos después se convierten en, no sé, la serie de Last of Us. Entonces eso por un lado, y estamos empezando a explorar cómo integrar la inteligencia artificial generativa a nuestros procesos, tanto de trabajo como de desarrollo de contenidos, que eso, bueno, nada, está como en una etapa bastante temprana, pero que nada, si tienen ganas también lo podemos conversar. No sé si respondí tu pregunta. Sí, porque era como estaba organizado en el portfolio de la oferta de servicios que tiene Posta. Y si yo espiara, ¿no? ¿Qué pasa en Posta? ¿Qué Posta tiene una conformación física? ¿Y qué sucede ahí? ¿Quiénes intervienen? ¿Qué hace cada uno? Los actores clave. Bien, el cofundador de Posta se levanta, le cambia el pañal a su hijo, se lava los dientes y se hace un café. No, a ver, sí, hay una conformación física. Nosotros somos un equipo relativamente grande, somos alrededor de 10 personas fijas. Después hay un montón de colaboradores y esto no es contando a la gente que conduce los podcasts, que hace que ya directamente seamos cientos de personas, pero el equipo fijo de Posta, conmigo a cargo del desarrollo de contenidos y de creatividad, marketing, finanzas, administración, estrategia, productores, editores y guionistas. Eso como equipo básico somos alrededor de 10 personas. Tenemos una historia un poco ridícula, que es que después de 6 años de trabajo y de no sé, trabajar en casa y de alquilar estudios para grabar, dijimos quizás es momento de tener nuestra propia oficina, de tener nuestro propio estudio, de que esto sea el próximo paso en el crecimiento de Posta, y alquilamos una oficina una semana antes de que decreten la cuarentena, con lo cual tuvimos la oficina vacía aproximadamente un año, pero bueno, después sí, la empezamos a usar a full, pero nada. Curiosamente, la etapa de más crecimiento de Posta fue durante la pandemia, porque rápidamente implementamos procesos de producción y de grabación a distancia que no requerían que, no sé, que yo para producir un podcast en México tengas que mandar de viaje un productor de Argentina a México. No funciona de esa manera. Entonces, esa fue nuestra etapa de expansión internacional, porque también es como estamos todos en nuestras casas, estamos todos conectados, las fronteras de alguna manera se borran. Esto es un formato extremadamente portátil y, en algunos casos, no en todos, sencillo de producir. Y ahí fue cuando empezamos a crecer, tanto en producciones, como en negocio, como en equipo. La verdad es que hoy, más allá de que la oficina y el estudio están, la enorme mayoría del trabajo se hace de manera remota. Yo tengo la oficina, pero yo laburo en mi casa. No sé, a mí me gusta estar en mi casa trabajando. Hay gente que odia trabajar en su casa y está bien, pero a mí me gusta estar en mi casa, que Dino esté ahí dando vueltas, tener un momento para cortar y dedicarme a otra cosa. Pero para mí, y esto no sé si lo dije, hoy Posta es un laburo 24/7. O sea, después de muchos años de hacer 1.000.000 de cosas al mismo tiempo, es lo único a lo que me puedo dedicar. Yo cuando me fui de la radio, de Metro, me fui porque vi que no había espacio para mí para seguir creciendo. Entonces no me interesaba seguir haciendo lo mismo, menos en las condiciones en las que estaba la radio, y puse todos los huevos en la canasta de Posta. Y esto fue hace, no sé, menos de 2 años. Y la cantidad de cosas que pasaron desde entonces es un montón. Pero si tuvieses que espiar un día en la vida de Posta, no sé, es como si no estamos grabando, estamos escribiendo y revisando guiones, o estamos escuchando grabaciones que nos llegan, o estamos corrigiendo la 10ª versión de un episodio, o estamos en una reunión con un potencial cliente o partner.
o estamos conversando con talentos con quienes queremos trabajar. Cuando digo talentos hablo de, no sé, conductores, influencers, guionistas, directores. Para mí es un espacio en el que digo, me inspira también poder decir, me gusta mucho este director de cine. Me encantaría hacer un podcast con esta persona y buscar el contacto de esa persona, acercarle a esta propuesta y tratar de aterrizar un proyecto juntos, ¿viste? Es como perseguir cuál es la nueva cosa para hacer dentro de esta estructura que armamos. Así que sí, es es bastante caótico. Es bastante caótico, pero de alguna manera funciona. Y ahí te anticipaste lo que quería conocer. Cuando vos pensás en un potencial cliente, ¿cómo lo seducís desde el punto de vista comercial? ¿Qué es eso que le vendés para que diga, sí, yo quiero ser de la familia Posta, quiero trabajar con Luciano? Es una buena pregunta. Mira, nosotros tenemos la suerte de que la gran mayoría de las cosas que hacemos nos vinieron a buscar. Entonces, creo que eso habla muy bien del trabajo que hicimos y que hacemos. A mí me encanta el momento del pitch al cliente. Lo que más me gusta es, más allá de que hay como toda una parte estándar en la que contamos más o menos siempre lo mismo, que es cuál es nuestra experiencia, qué recorrido tenemos, cómo está conformado nuestro equipo, mostrar algunos casos de éxito que tenemos. A mí me gusta mostrarle al cliente que hice la tarea y trabajé en conocer su marca y entender cuáles son sus necesidades. A nosotros no nos interesa hacer el mismo podcast para todas las marcas. O sea, no me parece interesante, no me parece atractivo, no me parece creativamente estimulante. Me gusta escuchar al cliente lo que tiene para decir y sobre todo cuál es la historia que tiene para contar, cuál es el mensaje que tiene esa marca, hablando específicamente de los podcasts para marcas, ¿no? Y ahí empezar a procesar la que creo que es la parte más divertida del trabajo, que es, ok, ¿cómo hago un podcast con esto? Porque cuando nosotros hablamos de podcast de marca, no es tipo, hola, somos Mercado Libre y somos la mejor solución para no sé qué. A nadie le interesa escuchar eso. A nadie le interesa. Es como cuando escuchás un comercial horrible o ves una publicidad que decís, ¿cómo puede ser que alguien haya probado esto? Bueno, mi objetivo es no hacer eso. Y pensar algo que tenga una impronta creativa y algo que le dé una razón a la gente para escuchar. Porque nosotros hacemos los podcasts para las marcas, pero el desafío más grande es hacer que las marcas entiendan que los podcasts son para la audiencia. Porque si no, no lo va a escuchar nadie. Sí, lo va a escuchar, no sé yo, el CEO, y va a decir, qué lindo el podcast que hiciste. Pero no le va a interesar a nadie. Cuando tengas que mandar los resultados, lo escucharon 10 personas. Nos pasó. Nos ha pasado. ¿Por qué se escuchó tan poco el podcast? Y capaz que puede ser una cagada lo que me pediste. Pero sí, a mí lo que más me gusta de esas oportunidades es ver lo que tienen para decir y entender cuál es la historia que tienen para contar. Y cómo hacemos para contarla en este formato tan específico. Bien, y ahí en la diversidad de clientes, la diversidad de categorías, o sea, hay una inmersión en distintas categorías que puede ser o tremendamente tedioso o tremendamente divertido. Entiendo que te divierte, si no sería agobiante. ¿Cuál es la categoría que más te seduce, si es que hay alguna? A mí me divierte, pero porque además es un laburo colaborativo. No estoy, por suerte, ya no estoy. Había una época en la que en Posta yo pensaba en las propuestas, yo las producía, yo las editaba, yo las conducía en algunos casos, yo las publicaba, yo hacía los posteos en las redes. Hasta que lentamente empezamos a hacer crecer el equipo para que haya en cada uno de esos procesos una persona mucho más capacitada que yo para eso, pero yo no sé editar audio. Te lo hice porque no podía contratar un editor. Entonces, es como muy, muy colaborativo y hay como todo un ida y vuelta de ideas que a mí me divierte mucho. No sé si tengo necesariamente una categoría como un vertical de empresa favorita, como no sé qué yo, entretenimiento o tecnología. Pero sí me gustan mucho los podcasts que nos permiten jugar con el formato. Yo, o sea, muchas veces por cuestiones de presupuesto, los clientes se inclinan por las opciones más
económicas, que son las conversaciones, ¿no? Digo, queremos que el CMO de la compañía entreviste clientes. Bueno, pero cuando podemos hacer formatos de historias, que podemos hacer formatos narrativos, o podemos hacer formatos cortos diarios, o incluso hay marcas que se animan a hacer formatos de ficción. Eso me parece lo más interesante. Porque la verdad es que en los podcasts de conversación están muy basados en, bueno, la persona que va a hacer las preguntas, y que el invitado sea interesante. Pero los otros trabajos que tienen mucho laburo de investigación previo, que tienen trabajo de guión, que tienen un trabajo de diseño de sonido. Lo voy a explicar con un ejemplo para que no sea tan aburrido. A nosotros hace un par de años nos convocaron desde YPF para hacer un podcast, porque ellos tienen, no sé, capaz que vieron las guías de papel turísticas de YPF, son 5 libritos, uno de Buenos Aires, uno del litoral, uno de Cuyo y Córdoba, uno del nordeste y uno de la Patagonia. Y las guías son como, no sé, en la Biblia, son cosas gigantes que vienen con letra muy chiquita que decís, ¿quién va a leer esto? ¿Quién se va a poner a leer esto realmente? Sobre todo alguien que quiere planificar su viaje, que es algo que hoy no pasa por el papel. Entonces, el desafío ahí era cómo hacemos algo interesante con esto. Y quizás lo más lineal y lo que está más cerca es, bueno, pongamos a alguien a leer la guía y listo, que fue un poco la idea original con la expectativa con la que venían ellos. Y nosotros le dijimos, ¿por qué no hacemos el viaje? Y que la audiencia de alguna manera sea copiloto y que conozca y que viva las experiencias a través de la escucha. Y que podamos hacer un formato de audio tan inmersivo que de verdad se sientan que están adentro de ese auto y que están haciendo esa parada en la ruta. Y así nacieron las audioguías de YPF, que pueden encontrar en todas las plataformas de podcast. Si alguna vez tienen que planear un recorrido por el país, por alguna región específica, tienen 8 o 10 episodios de cada región dedicados a hacer estos recorridos, y escuchando las voces de las personas que tienen sus negocios, sus emprendimientos, sus restaurantes ahí. Ese creo que es uno de los trabajos que más satisfacción nos trajo, porque también hubo un cliente del otro lado que estuvo abierto a escuchar otras posibilidades. No siempre es el caso. A veces le volvés con una idea que va un poquito más. Entonces, hagamos lo que te pedí. Pero bueno, esos creo que son los tipos de trabajo que más me gusta trabajar y que curiosamente, en realidad tiene sentido. Después son los que me generan más orgullo y más me gusta mostrarle a otros clientes. Y en este contexto, ¿qué le pasó a Posta con el surgimiento de formatos como Luzu, por ejemplo? ¿Qué percepción, qué ruido hizo, o no hizo ruido, o bienvenidos al universo del entretenimiento? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué sentiste cuando empezaron a proliferar estos formatos? Había generado un interés más conceptual que práctico, porque no los consumo generalmente. Ya no consumo contenido en vivo. También dejé de escuchar radio. Entonces estoy todo el día escuchando podcast. La mitad del tiempo escuchando podcast que hacemos nosotros y la otra mitad podcast que hacen otros, porque o sea, creo que lo peor que podría hacer es dejar de escuchar qué es lo que está pasando. Pero los fenómenos de los canales de streaming, que ahora no solamente es Luzu, sino que como levantás una baldosa y hay un nuevo Luzu, me parece que curiosamente, y 10 años después de que empezamos a hacer esa pregunta, estos son los formatos que vienen no me gusta decir reemplazar, pero que vienen a complementar de alguna manera o a representar cierta evolución de lo que nosotros conocemos como la radio. De hecho, los primeros que adoptaron este tipo de tecnología y de manera de transmitir fueron las radios. Cuando Metro se deshizo, gran parte de los que trabajaban se fueron a hacer urbana. Como esa es como una experiencia anterior a Luzu y demás. Entonces, yo creo que es un buen ejemplo para mostrarle a cualquiera que diga que, no sé,
He discutido mucho con gente que decía, no, la radio está muerta, nadie escucha radio. Bueno, nada, quizás, sobre todo la gente joven no escucha radio porque no hay nadie ahí diciéndoles nada interesante. No hay gente que sea contemporánea, que sea de su generación, hablando de preocupaciones específicas de su generación, sino que espera que gente que tiene el doble, que vayan a escuchar a gente que tiene el doble de su edad, que quizás sí, y hay un montón de gente, pero ellos como no están necesariamente conectados con las cosas que les interesan. Y Posta un poco nació para eso, como para hablarle a esa generación. Yo tengo 37 ahora, cuando empecé tenía 27, entonces como que mi lógica era, hagamos algo para gente que tiene menos de 30. Ahora como, a medida que voy siendo más grande, como que voy abriendo un poco. Pero me parece sumamente interesante. Me gustaría que no fueran todos iguales. Me da la sensación de que están cortados todos con la misma tijera y que ninguno tiene algo distinto para ofrecer. Y creo que nada, todos los programas tienen la lógica de pongamos un influencer a conducir esto. Y ahí me parece que es más interesante la propuesta tecnológica o de generar una nueva manera de consumir ese contenido, pero me parece que repite muchos vicios que tienen los medios tradicionales, que es, vamos a un famoso a decir cosas. Y la verdad es que los famosos no siempre tienen cosas interesantes para decir. Pero nada, me da mucha curiosidad ver cómo surgen alternativas a esto también, que va camino a convertirse en medios tradicionales. ¿Qué son los medios tradicionales ahora? Nada, es como lo mainstream es más Luzu que Urbana de golpe, o que Vorterix, o no sé, o TN, ni idea. Lo consume mucha más gente y de manera mucho más activa. Entonces, tipo, el medio hegemónico es eso. Me interesa ver cómo se construyen alternativas alrededor de eso como respuesta a algo que parece ser, esta es mi impresión, que está todo hecho igual y como digo, a este le fue bien, hagamos esto que es exactamente lo mismo, que para mí es una receta para el fracaso. Porque a la gente le gusta Luzu, no le gusta Luzu Wiz. Bien, y te hago la última pregunta, así después le damos espacio a los chicos. Contanos de esta inversión que recibieron, cómo surgió, salieron a buscarla, apareció, y en qué consiste y qué puertas les abre desde el punto de vista del crecimiento y demás. Bien. En febrero del año pasado yo estaba de vacaciones con mi familia y me llama por teléfono mi socio. Mi socio nunca me llama por teléfono. Y me preocupé. Obviamente. Entonces, en ese momento no lo podía atender. Y le mandé un mensaje diciéndole qué pasó. Y me dijo, tenemos que hablar. Y por supuesto que mi mente fue a donde va habitualmente y empezó a listar las 100 peores cosas que podrían pasarnos. Como que tratando de anticiparme a todo tipo de escenarios catastróficos. Y de ninguna manera pensando que podía ser una buena noticia. Cuando finalmente logro comunicarme con él, me dice, acabamos de tener la reunión que estábamos esperando. Y la verdad es que nosotros no estábamos buscando activamente inversiones, armamos un modelo bastante sostenible y rentable alrededor de producir contenido de marca para marcas y licenciar o vender el contenido original a plataformas como Spotify y demás. Tuvimos como un par de conversaciones con gente interesada en invertir, pero generalmente era gente que no es del palo de los medios, ni del contenido, ni hablar del podcast, porque tampoco hay tanta gente del palo del podcast. Y el acercamiento, la verdad es que era como bastante poco interesante, no solamente en términos económicos, sino en términos de en lo que querían convertir a posta y para dónde querían llevar el crecimiento. Eso teníamos muy claro hacia dónde queríamos crecer. Nosotros queremos seguir haciendo lo mismo que venimos haciendo, o sea, profundizar eso, llevarlo hacia afuera, llevarlo a otros países como México, Colombia, Brasil, el público latino en Estados Unidos, digo, buscar la manera estratégica de crecer hacia ahí. Entonces, como que las oportunidades que hubo no nos cerraron y se terminaron cayendo. No sé si saben que nada, los últimos años fueron como años como de bastante en Estados Unidos, como de bonanza para las grandes productoras de podcast en ese país, porque hubo como una locura de determinados
sobre todo empresas tecnológicas como Spotify, como Amazon, por salir a comprar productoras de podcast. La verdad es que nosotros estamos tan lejos de eso, literalmente, que jamás se nos ocurrió. Entonces, cuando nos contactan esta gente que se presentaba como Podex, dijimos, ¿qué es Podex? Y cuando lo buscamos no había nada, pues recién estaban apareciendo. De hecho, antes de que mi socio me hiciera esta llamada, a mí me había llegado un mensaje de alguien del grupo diciéndome: hola, soy tal, de Podex, estamos buscando invertir en productora de podcast. Y yo dije, ¿qué es esto? Y no lo respondí. Y Diego, por suerte, sí lo respondió. Así que si hubiese dependido de mí, nunca lo hubiésemos tenido. Y Podex es parte de un grupo de entretenimiento sueco que, entre otras cosas, está haciendo inversiones importantes en podcast y específicamente en productoras de podcast de distintas partes del mundo. Adquirieron una productora en el Reino Unido, una productora en Francia, una en Finlandia, una en Suecia, y de Latinoamérica nosotros somos la primera adquisición, más que una inversión. Podex ahora es dueña de Posta, nosotros le vendimos la empresa al grupo. Seguimos trabajando dentro del grupo. Que para mí todavía es un disparate decirlo, porque como no me entra en la cabeza, tipo, esa pavada que empecé hace 10 años diciéndote, me aburro de la radio. Viene un sueco con plata y te lo quiere comprar. Pero digo, no es un tema de económico, sino que ahí sí nos dimos cuenta o no solamente económico, pero ahí nos dimos cuenta de que al fin encontramos a un aliado importante que viene de la industria del entretenimiento, con un equipo que está conformado por gente de la industria del podcast y que le interesa hacer más podcast, hacer más y mejores podcasts, que es algo que nosotros con lo que habíamos hablado era como, digo, no, voy a decir que yo podcast, pero tenían podcast como quien, no sé, como tenían newsletters y video y bla. A nosotros nos interesó esto porque estaba enfocado puntualmente en lo único que nosotros queremos seguir haciendo, no nos interesa hacer otra cosa hoy. Entonces, en cuanto a lo que representa crecimiento. Para nosotros crecimiento no es tipo pasar de ser 10 a ser 200, ni pasar de hacer 20 podcasts a hacer 400. Nosotros tratamos de crecer de manera inteligente. Y de verdad es una tranquilidad, sobre todo para un emprendimiento independiente en Argentina, no estar pensando todo el tiempo. Si bien, incluso los años que nos iba bien, terminamos diciendo, digo, este es el año en el que nos vamos a fundir finalmente, este es el año en el que voy a tener que trabajar. Y la verdad es que las oportunidades de crecimiento en todo sentido están buenísimas, porque además representa oportunidades de colaboración con productores importantes de otros países y de llevar nuestro contenido a espacios y audiencias que no imaginábamos, y abrirnos puertas a gente con la que siempre soñamos trabajar y no teníamos acceso a eso. Y estas cosas que estoy contando, la conversación empezó en... Si quieren hacer preguntas específicas de cómo es vender tu empresa, eso también lo podemos hablar. Es un proceso muy largo y traumático. Pero feliz. Nosotros somos parte del grupo desde diciembre, entonces hace solamente 4 meses. Y hay un montón de cosas que no puedo contar, pero hay un montón de cosas que van a empezar a ver a lo largo de este año y escuchar, que son resultado de esa alianza y de ese crecimiento. Yo te voy a hacer una última pregunta para cerrar y tiene que ver con Luciano, ¿sí? Entra Dino y... ¡Batman! ¿Qué querés dejarle a Dino? ¿Cuál sería tu legado para Dino como Luciano? Que él recuerde, mi papá hacía esto así y me llenaba. ¿Qué te gustaría que fuera ese sueño, no? Después lo me haga llorar. Con Melanie, mi esposa, siempre hacemos el mismo chiste. Ella es publicitaria y nosotros decimos que no... Siempre le decimos a ella, no te dediques al periodismo y a la publicidad como tus papás. Pero sí creo que parte de lo que tenemos claro es que siempre lo vamos a estimular, como hicieron nuestros padres también, a que él sea también una persona curiosa.
y que persiga esa curiosidad y que sepa que hay oportunidades para que él construya algo, más allá de, no sé, qué sé yo. Cuando yo empecé, mi sueño era, no sé, poner a trabajar en metro, tener un programa en metro. Lo hice, pero es como mi sueño, cumplir mi sueño fue algo que ni siquiera había soñado. Yo sé que suena ridículo, pero es como armar posta era mi sueño, pero yo no lo sabía. Entonces, creo que nuestro legado más importante para Dino es construir esa curiosidad. Mantener algo lúdico en el acercamiento al trabajo. Yo si no me divierto no funciona, no puedo hacer nada. Y hay partes de mi trabajo que no son divertidas, pero siempre trato de buscarle como la vuelta para que sí. Y cuando yo era chico, me gustaba grabarme a mí haciendo programas de radio en cassettes. Ustedes son muy jóvenes, no saben lo que es un cassette. Ya sé que saben que es un cassette. Espero. Y yo creo que hay algo en lo infantil y en lo lúdico que si te acompaña toda tu vida, te lleva a grandes cosas. Lo lúdico y la curiosidad. Entonces hay algo en ver la vida con ojos de niño o de niña que funciona. Y a mí particularmente me funciona. Para mí hay un montón de cosas de las que hago que son un juego, un desafío. Y me gustaría inspirarle eso a él. Que tome las cosas como un desafío, como una aventura, como pasar al siguiente nivel de un videojuego, enfrentarse al malo del final y ganarle con la experiencia y las herramientas adquiridas. Porque yo la verdad es que no tengo muchos consejos para dar, tengo solamente mi experiencia para compartir, y de vuelta gracias por venir a escucharla, espero que les haya servido. Pero esta es mi experiencia y es la única que tengo, y creo que si llegué a algo, que yo siento que llegué a algo, creo que es por ver el trabajo y la vida con esos ojos. Así que ojalá se lo pueda compartir a él también. Qué bueno. Luciano, celebramos haberte tenido acá, te súper agradecemos la dedicación, el tiempo, la franqueza con la que entregaste todo lo que entregaste en este espacio y bueno, te damos un enorme aplauso y nos vamos a sacar ahora una foto. Gracias.